Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Mientras la aeronave zumbaba y planeaba por los cielos, Jaune permanecía sentado en su asiento, con la mirada fija en el pergamino que mostraba su recién emitida licencia de cazador. Era un momento con el que había soñado durante años. Sus aspiraciones, sus esperanzas, ahora en sus manos. Sin embargo, mientras miraba la licencia, las dudas lo atormentaban. ¿Estaba realmente preparado para esta responsabilidad? ¿Se había ganado el derecho a ostentar el título de cazador? Las dudas se arremolinaban en su mente como nubarrones, ensombreciéndolo. Dale a un hombre un título de cazador y se siente como si se hubiera graduado de la universidad más prestigiosa y estuviera cualificado para todo. Y aquí está porque quieren mejorar mis calificaciones. Menudo chiste. Con un profundo suspiro, Jaune guardó a regañadientes su pergamino, cruzándose de brazos mientras se reclinaba en el asiento. La familiar sensación de incertidumbre se apoderó de su estómago. No le parecía bien ganárselo así como así. Al levantar la vista, Jaune notó que Winter Schne estaba conversando con el general. Su actitud gélida contrastaba marcadamente con la calidez de la cabina de la aeronave. Por un momento, se encontró cautivado por el intercambio, el peso de sus palabras flotando en el aire como una fuerza tangible. Cuando Winter volvió su atención hacia Jaune, su mirada penetrante cortando el aire con una precisión fría, se dirigió a él con su manera formal característica. Señor Ark, comenzó con voz nítida, parece perdido en sus pensamientos. ¿Tiene algo en mente? Jaune se removió cómodamente bajo su escrutinio. Solo pienso en la tarea que nos espera, señora, respondió con un tono respetuoso pero con un toque de incertidumbre. Es mucha responsabilidad, sobre todo para alguien como yo, que solo ha trabajado en las ciudades. Winter lo miró con una sutil inclinación de cabeza, con expresión indescifrable. La experiencia se manifiesta de muchas maneras, señor Ark, dijo con serenidad. El tiempo que ha pasado en su puesto le ha proporcionado perspectivas y habilidades únicas, que resultarán invaluables en las negociaciones. Espero que tenga razón, señora, respondió con un tono de duda en la voz. No quiero decepcionar a nadie. Un destello de comprensión suavizó la firmeza de Winter, quien le ofreció a Jaune una extraña y tenue sonrisa. Confíe en su experiencia, señor Ark, dijo con firmeza. Y confíe en usted mismo. Jaune hizo una pausa, con las palabras suspendidas en el aire mientras sopesaba su siguiente frase. Se enderezó en su asiento, se ajustó la corbata. Su postura reflejaba un toque de mayor confianza. No me malinterpreten. Confío en mí mismo y en mi experiencia, comenzó Jaune con voz firme y segura. Pero estamos lidiando con problemas profundamente arraigados en la raza y los prejuicios. Una sola negociación no solucionará años de resentimiento y desacuerdo. Winter lo miró con un sutil asentimiento. En efecto, respondió con tono sombrío. Estos asuntos requieren un toque delicado y una profunda comprensión de las complejidades implicadas. Jaune dudó un momento, preguntándose si tenía la más remota idea de todo aquello, eligiendo cuidadosamente sus palabras al dirigirse a Winter. Señora Schne, entiendo su papel aquí representando a la compañía Schne Dustia Atlas, comenzó con tono respetuoso pero firme. Pero no es ningún secreto que no todos comparten el mismo afán por la paz y la cooperación. Winter inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras de Jaune. En efecto, respondió con un deje de resignación en la voz. La confianza hay que ganársela, sobre todo en tiempos de incertidumbre y conflicto. Precisamente porque debemos ganarnos su confianza, queremos hablar de esto primero. Jaune asintió. Exactamente, continuó con la mirada fija. Y aunque respeto los métodos de Atlas, habrá quienes vean nuestra presencia como una amenaza, al igual que el colmillo blanco. Jaune se aclaró la garganta, y su tono se tornó más agudo al abordar un tema delicado. Señora Schne, comprendo plenamente la necesidad de su presencia aquí, comenzó con voz firme pero mesurada. Pero es importante reconocer que la reputación del SDC, sobre todo entre la gente de Menagerie y los faunos, no es nada favorable. Winter sostuvo su mirada con una expresión impasible.
Conozco los sentimientos que rodean al SDC, respondió con frialdad y firmeza. Sin embargo, mi presencia aquí no se limita a representar los intereses de la compañía. Es para facilitar el diálogo y fomentar el entendimiento entre nuestras dos naciones. Jaune asintió, reconociendo su punto. De hecho, es evidente que estás aliada con las Fuerzas Armadas de Atlas, admitió, aunque con un tono cauteloso. Pero no puedo evitar pensar que tu intervención podría obstaculizar el proceso de negociación en lugar de facilitarlo. Si fuera por mí, no habría recomendado tu presencia en absoluto. Hubo un momento de silencio mientras Winter reflexionaba sobre sus palabras, con la mirada firme e inquebrantable. Entonces, para sorpresa de Jaune, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, y sus ojos brillaron con una serena determinación. Agradezco su franqueza, señor Ark, respondió, suavizando ligeramente el tono. Pero tenga la seguridad de que soy más que capaz de afrontar cualquier desafío que pueda surgir. Y si mi presencia puede contribuir, aunque sea mínimamente, a la perspectiva de paz, entonces lo consideraré un tiempo bien empleado. Los pensamientos de Jaune se interrumpieron bruscamente cuando una visión cruzó ante sus ojos, como una nube oscura que oscurecía el horizonte. En lo más profundo de su mente, vio a Jacques Schnee, erguido y orgulloso, con una sonrisa triunfante dibujada en sus labios. Oh, gracias a todos, gracias. Todo es gracias a ustedes. Es un nuevo día en Atlas. Y como miembro más reciente del Consejo, me comprometo a servir a todos y cada uno de los ciudadanos de Mantle y Atlas. Jaune volvió a concentrarse y se dirigió a Winter, con la mirada firme pero inquisitiva. Puedo confiar en su palabra, señorita Schnee, dijo con tono profesional. Pero podemos confiar en la palabra de su padre. La expresión de Winter se mantuvo serena, su gélida actitud no delató ningún atisbo de ofensa al sostener la mirada de Jaune. Comprendió la gravedad de su pregunta, las implicaciones que conllevaba tanto para su familia como para las negociaciones en curso. Inclinándose ligeramente hacia adelante, Jaune continuó con palabras mesuradas. Mi experiencia como mediador me ha demostrado que hay 4 problemas fundamentales, explicó. Disputas entre personas, problemas con los vecinos, conflictos de propiedad y disputas comerciales. Y, con frecuencia, la SDC o una de sus filiales está involucrada. Hubo una pausa mientras Winter asimilaba sus palabras, con el rostro impasible. Conocía la reputación de la compañía Schnee-Dust y la complejidad de sus negocios, sobre todo en zonas como Menagerie, donde la tensión era alta. Finalmente, tras un momento de reflexión, Winter habló con voz firme e inquebrantable. Entiendo sus preocupaciones, señor Ark, respondió con serenidad. Y aunque no puedo hablar de las acciones de mi padre, le aseguro que mi prioridad en estas negociaciones es encontrar un punto de acuerdo y trabajar por una solución pacífica. Entonces esperemos que esto salga bien. Mientras la aeronave planeaba con firmeza entre las nubes, la voz del piloto resonó por el intercomunicador, rompiendo el silencio de la cabina. Atención, pasajeros. Nos acercamos a la base militar de Argus. Por favor, prepárense para el aterrizaje. La atención de Jaune se dirigió a la ventana mientras observaba cómo la extensa base militar se extendía ante sus ojos. Tomó su pergamino y tamborileó con los dedos sobre la pantalla mientras escribía un mensaje para su hermana. ¿Puedo tener permiso para desembarcar en Argus y reunirme con mi hermana?, preguntó Jaune, enviando su mensaje con un toque de urgencia. Winter, sentada cerca de él, echó un vistazo al mensaje con expresión indescifrable mientras consideraba su petición. Tras una breve pausa, asintió en señal de aprobación. Su respuesta fue rápida y decisiva. «Tiene mi permiso, señor Ark», respondió con un tono serio pero atento. «Pero recuerde, tenemos un horario que cumplir. Asegúrese de regresar puntualmente». Jaune asintió en señal de reconocimiento. Con un breve agradecimiento, guardó su pergamino y volvió a concentrarse en la base militar que se acercaba. Jaune equilibraba cuidadosamente el pequeño paquete en sus brazos mientras recorría las calles de Argus. Finalmente, Jaune llegó a su destino, de pie ante la familiar puerta de la casa de su hermana. Respiró hondo, levantó la mano y llamó.
El sonido resonó por el tranquilo vecindario. La puerta se abrió de golpe, revelando a Saffron allí de pie, con una cálida sonrisa iluminando su rostro mientras acunaba a su hijo, Adrián, en sus brazos. «Jaune», exclamó con voz llena de cariño. «Mi hermanito, qué alegría verte». Jaune sonrió en respuesta, con los ojos brillantes de cariño mientras extendía la mano para alborotarle el pelo a Adrián, para gran disgusto del niño. «Hola, pequeñín», bromeó Jaune, ganándose a cambio un manotazo juguetón de Adrián. Cuando Saffron lo invitó a pasar, intercambiaron palabras amables, poniéndose al día sobre sus vidas desde su último encuentro. Pero cuando Jaune abordó con cautela el tema de su presencia en Argus, la expresión de Saffron cambió, con una mirada de preocupación en sus ojos. «¿Estás a cargo de las negociaciones para Atlas?», preguntó con voz preocupada. Jaune asintió solemnemente, con el peso de sus responsabilidades sobre sus hombros. «Sí», admitió con tono serio. «Es una situación delicada, pero estoy haciendo todo lo posible para asegurar una solución pacífica». La preocupación de Saffron aumentó aún más ante sus palabras, pero ella extendió la mano para tranquilizarlo. «Prométeme que tendrás cuidado, Jaune», dijo en voz baja. «No quiero que te pase nada». Con una sonrisa de agradecimiento, Jaune asintió, con una determinación inquebrantable. «Lo prometo», respondió, mirándola a los ojos con firmeza. «Haré lo que sea necesario para que todo salga bien». «¿En serio? ¿Cómo has estado, Jaune?», preguntó con dulzura. «La última vez que te vi, estabas pasando por un momento difícil tras ser expulsado de Viacom, y ahora estás haciendo estas cosas». Jaune le dedicó una sonrisa breve pero tranquilizadora. «Estoy bien, Zack», respondió con un tono de gratitud. «De hecho, tengo que agradecerle a Terra por ayudarme. Me ofreció este trabajo y me ha mantenido ocupado». Saffron asintió, comprensiva, aunque un atisbo de escepticismo tiñó su expresión. «Bueno, me alegra saber que estás mejor», dijo con sinceridad. «Pero, ¿sabes? No puedo evitar pensar que el director tenía segundas intenciones para expulsarte. Creo sinceramente que lo hizo para separarte de Pirra». Jaune arqueó las cejas sorprendido ante la cruda evaluación de su hermana. «¿En serio?», preguntó con un dejo de incredulidad en la voz. «¿Pero por qué haría eso? No creo que fuera una gran distracción». Saffron resopló suavemente, con una sonrisa irónica en las comisuras de sus labios. «Oh», Jaune rió entre dientes, sacudiendo la cabeza divertida. «Puede que no lo veas, pero tienes una forma de conmover a la gente, sobre todo a tus seres queridos. No sé, suena descabellado. No es que tuviéramos ninguna relación». A Jaune le duele la cabeza. Él se queda parado a un lado, observando. Ve a Pirra levantando la vista, con la mirada perdida mientras lucha con sus pensamientos. «¿Crees en el destino?», pregunta con voz suave pero llena de incertidumbre. Jaune ve a otro de él parpadear sorprendido por el repentino cambio de conversación. No sé», balbucea, intentando ordenar sus ideas. «Supongo que depende de cómo lo veas». Pirra asiente, con expresión pensativa mientras una suave brisa sopla en el aire, llevándose 2 hojas en sus corrientes. «Cuando pienso en el destino», comienza, con la voz teñida de reflexión, «no pienso en un destino predeterminado del que no se puede escapar. Sino más bien, una especie de meta final, algo por lo que se trabaja toda la vida». «De acuerdo», responde el otro Jaune, asintiendo lentamente. «Sí, claro. Ya lo veo». Pirra duda, sus palabras salen entrecortadas mientras lucha por articular sus pensamientos. «Bueno, ¿qué harías si surgiera algo que nunca esperaste?», pregunta con la voz teñida de incertidumbre. «Algo que pudiera interponerse entre tú y tu destino». El otro Jaune frunce el ceño, confundido. «¿Cómo qué?», insiste, con la preocupación reflejada en su voz. «¿Y si pudieras cumplir tu destino en un instante, pero a costa de quién eras?», continúa Pirra, con un tono cada vez más tenso. «Pirra, lo que dices no tiene sentido», interviene Jaune, extendiendo la mano para consolarla y colocándole una en el hombro. Pero Pirra retrocede ante su contacto. Su expresión se distorsiona por la angustia, mientras las lágrimas inundan sus ojos. «Nada tiene sentido. Así no es como se suponía que debían suceder las cosas».
Grita, con la voz quebrada por la emoción. Lo siento. Por favor, solo intento entender qué pasa, suplica Jaune, mientras su propia confusión aumenta al ver cómo se desarrolla la angustia de Pirra. Siempre he sentido que mi destino era convertirme en cazadora, proteger el mundo, dice Pirra con voz entrecortada por la emoción. Y cada vez tengo más claro que mis presentimientos eran correctos. Pero, se gira para mirar a Jaune con desesperación. No sé si podré lograrlo. Claro que puedes, insiste Jaune con voz firme y convencida. El Pirra Nikos que conozco jamás se rendiría ante un desafío. Y si de verdad crees que tu destino es salvar el mundo, se acerca a ella con expresión resuelta. No puedes dejar que nada se interponga en tu camino. Pero en lugar de aliviarla, las palabras de Jaune parecen destrozar aún más a Pirra. Se cubre la boca con manos temblorosas, y sus hombros se estremecen con sollozos silenciosos. Pirra. La preocupación del otro Jaune se profundiza al ver cómo se desarrolla su angustia. ¡Alto! Grita Pirra, con la voz ronca por la angustia mientras extiende la mano, liberando involuntariamente su semblanza. Una energía negra rodea la armadura de Jaune, empujándolo hacia la columna del comedor con un golpe sordo. Él la observa débilmente desde arriba hasta que ella abre los ojos y se da cuenta de lo que ha hecho. Jaune. Jadea Pirra, con la voz llena de horror mientras corre a su lado, dejando que las lágrimas broten por fin. Lo siento. Jaune. Hermanito. ¿Estás bien? La voz de Saprón sacó a Jaune de su trance, devolviéndolo al presente. Parpadeó, sintiendo cómo se disipaban los efectos de la visión al concentrarse en la expresión preocupada de su hermana. Sí, estoy bien, le aseguró Jaune, aunque su voz denotaba cansancio. Solo que últimamente he tenido dolores de cabeza. Saprón frunció el ceño con preocupación, y ella le puso suavemente una mano en el hombro. Creo que deberías descansar, sugirió con tono suave pero firme. Siguiendo su consejo, Jaune miró su horario y luego a su hermana. Bueno, puedes despertarme antes de la 1, hermanita, pidió, sintiendo ya el cansancio agobiándolo. Claro, hermanito, respondió Saprón con una sonrisa tranquilizadora, guiando a Jaune hasta el sofá cercano donde podía descansar. Con un gesto de agradecimiento, Jaune se acomodó en los cojines, cerrando los ojos, pero sin poder conciliar el sueño. Visiones de otro tiempo y lugar, siempre mostrando y hablando de cosas que ya pasaron y quizá nunca pasen. ¿Por qué importa si nada de esto ocurrió aquí? No lo entiendo en absoluto por qué tengo que soportar esto. Capítulo 6. El tren traqueteaba con firmeza sobre las vías, y el traqueteo rítmico servía de fondo a la conversación entre Jaune y Winterschnee. Jaune, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana, se recostó en su asiento mientras Winter se sentaba frente a él, con una expresión que mezclaba curiosidad y cálculo. ¿Qué sabe del colmillo blanco, señor Ark? La voz repentina de Winter interrumpió el ruido ambiental del tren. Jaune volvió su atención a Winter, con una expresión pensativa en el rostro. Durante el festival vital, comenzó, intentaban sembrar el caos. Fue un esfuerzo coordinado, pero lo habrían logrado de no ser por el profesor Ospin, Glinda y Crow Branwen. Consiguieron repeler al principal sospechoso del intento de destruir Beacon en el festival. Winter arqueó una ceja, despertando su interés. ¿Y qué pasó durante el ataque? ¿Conocías algún secreto en particular? Jaune dudó un momento, considerando su respuesta. No puedo revelar información específica, respondió con diplomacia, principalmente porque no estoy seguro del alcance total. Durante el caos, un robot atlesiano me dejó inconsciente y desperté después del ataque. Mientras la mirada de Winter se posaba en Jaune, su mente se desvió hacia los sucesos de aquel día en Beacon. No pudo evitar albergar un pensamiento inquietante que le rondaba la conciencia. Si no me hubieran noqueado, reflexionó Jaune, mientras sus pensamientos se dirigían a un universo paralelo donde los acontecimientos se habían desarrollado de forma distinta, habría seguido a Pirra al sótano. Y entonces, ella lo habría hecho. Jaune se ajustó la corbata con un gesto experto y volvió a fijar la mirada en Winter, adoptando una actitud profesional. Conozco bien las actividades del colmillo blanco, comentó Jaune con calma, con la voz impregnada de profunda reflexión.
Sus persistentes ataques a la compañía Schnedust han generado constante preocupación. El revés que sufrieron en Vale durante el Festival Vital debilitó notablemente su influencia, lo que resultó en la destitución de Adam Taurus y una pérdida de credibilidad entre sus filas. Actualmente, Siena Khan ocupa el puesto de liderazgo, y aunque muestra un menor grado de radicalismo en comparación con Adam, mantiene un respeto por él que disuade acciones imprudentes similares a las observadas en Vale. Hubo un destello de sorpresa en la expresión de Winter, un sutil reconocimiento de la profundidad del conocimiento de Jaune. Pero decir que son ellos los que causan las tensiones es solo mirar la punta. El problema no es solo el colmillo blanco, añadió Jaune, con un dejo de frustración en la voz. Se trata de lo que hay debajo de ellos y de aquello por lo que supuestamente luchan. Las tensiones en Mantle y Solita son profundas. La mayoría de las disputas se deben a asuntos relacionados con los faunos y la SDC. Pero seguramente, comenzó Winter con un tono de voz teñido de escepticismo, la compañía Schnedust no puede ser la única responsable de la creciente tensión. Siempre hay múltiples factores en juego en situaciones tan complejas. Jaune mantuvo la compostura, con una actitud firme mientras tomaba su pergamino. Con una eficiencia experta, revisó una serie de documentos. Cada clic era un sutil eco de su determinación por defender su caso. Que las cifras hablen por sí solas, comentó Jaune con tono mesurado pero decidido. La pantalla se iluminó con una serie de informes, cada uno de los cuales presentaba un panorama sombrío de la realidad que enfrentaban los trabajadores de Faunus en el dominio de SDC. El dedo de Jaune recorrió los datos, destacando las alarmantes tasas de problemas médicos y accidentes que aquejaban a la fuerza laboral. La mirada de Winter se suavizó, con un destello de comprensión en sus ojos, mientras asimilaba la cruda evidencia que tenía ante sí. Las estadísticas pintaban un retrato inquietante de abandono y explotación. Cada cifra era un testimonio del sufrimiento que padecían quienes estaban atrapados en las garras del SDC. Y no se trata solo de números, continuó Jaune, con la voz cada vez más fuerte a medida que profundizaba en el pergamino. Sacó a la luz registros que detallaban disputas salariales, testimonios de condiciones laborales inseguras e informes que destacaban el deplorable estado de las minas de SDC. Podríamos pasar horas analizando estos informes, declaró Jaune con un tono de urgencia. Pero la realidad es la misma. Las prácticas del SDC han exacerbado las tensiones hasta un punto peligroso. Si no se controlan, las consecuencias han sido estas. Nos estamos encaminando hacia la guerra, señora. ¿Cómo lograste reunir datos tan completos? La voz de Winter transmitía una genuina curiosidad. Sus gélidos ojos azules estaban fijos en Jaune. Jaune hizo una pausa, reflexionando antes de responder. Todo gira en torno a la gente, comenzó con tono mesurado pero serio. Hablando con los mineros, escuchando sus historias, he aprendido más de ellos de lo que cualquier informe podría contar, y me han permitido comprender mejor. No se trata solo de los faunos, señora. Mientras hablaba, los recuerdos asomaron a la mente de Jaune. Las conversaciones en voz baja en bares con poca luz, los rostros cansados de los trabajadores agobiados por la injusticia. Cada encuentro había dejado una huella imborrable en Jaune, moldeando su comprensión de las duras realidades que enfrentaban los trabajadores oprimidos. Y no solo aprendí lo que quieren, continuó Jaune, con una voz que denotaba una tranquila determinación. Cada caso en el que he participado me ha permitido comprender la profundidad del problema. Es una cuestión de experiencia vivida. Winter asintió lentamente, un destello de respeto brilló en sus ojos mientras absorbía las palabras de Jaune y luego de disculpa. Parece que he subestimado una vez más sus capacidades, señor Ark, declaró. Es evidente que posee las cualidades necesarias para esta tarea. Debo reconocer que mis primeras impresiones sobre usted en Beacon estaban empañadas por prejuicios, por lo que ahora me arrepiento. Jaune se encogió de hombros, con una expresión de discreta comprensión. No hay necesidad de disculparse, señorita, respondió con humildad. Entiendo la perspectiva.
Y, a decir verdad, siempre he creído que las negociaciones que involucran el apellido Schnee conllevan un peso histórico y resentimiento que nadie debe tomar a la ligera y que añadirá peso a la discusión. Sin embargo, mantengo mi afirmación de que involucrar a un Schnee en este conflicto presenta un dilema con dos caras. Winter asintió en señal de reconocimiento. Aún estaba a punto de cambiar de tema y volver al asunto en cuestión, cuando sus sentidos se pusieron al 100%. El tiempo parecía deformarse, afilándose como una navaja, y cada instante se prolongaba hasta la eternidad, mientras la cabina tras Winter estallaba en una llamarada de calor abrasador y una humareda ondulante. Las llamas lamían el aire, proyectando sombras grotescas sobre el compartimento, mientras el rugido ensordecedor de la explosión reverberaba a través de las paredes metálicas. Winter reaccionó con reflejos ultrarrápidos, su aura se encendió mientras localizaba la defensa de su aura para protegerse del infierno, pero incluso sus formidables habilidades no pudieron soportar la fuerza de la explosión. Cuando fue enviada a través de la cabina, su cuerpo se estrelló contra el mamparo de metal con un ruido sordo. Jaune observó con horror cómo la arrojaban a un lado, su aura brillaba como un velo frágil contra el ataque. Con una oleada de adrenalina, Jaune entró en acción, con la mente acelerada mientras dibujaba Acrosia Morse y amplificaba su aura y semblanza. Con su escudo en alto, presenció los restos quemados de los pasajeros, hombres, mujeres, niños, esparcidos entre los escombros como muñecas rotas. Entonces, como si emergiera de las profundidades de sus pesadillas, una figura envuelta en llamas emergió de la conflagración. La presencia del caballero oxidado pareció congelar el aire a su alrededor. Su voz, un susurro inquietante en la mente de Jaune. «Tienes que matar a todos los Jabberwalkers de este mundo», entonó el caballero. Su voz era un eco escalofriante en el caos. «No lo entiendo», dijo con la voz teñida de desesperación. «Necesitamos pruebas, una manera de llevarlos ante la justicia, no podemos permitir que esto se convierta en una guerra». «Tal vez», respondió el caballero crípticamente, «pero tal vez puedas razonar eso con los muertos que te rodean. No hay tiempo para fantasmas. Hay que idear un plan. A ver si todavía hay civiles que necesiten ayuda. Colmillo Blanco no es una prioridad. La gente necesita ayuda. Invierno puede defenderlos con su semblanza». Con ese pensamiento en mente, Jaune se puso en movimiento, tensando sus músculos como un resorte mientras se deslizaba entre las llamas y los escombros. Llegó al lado de Winter en un instante, presionando firmemente su brazo con la mano mientras la ayudaba a ponerse de pie y luego la impulsaba. «Mi semblanza no sana», explicó con urgencia, su voz apenas audible por encima del rugido de las llamas. «Es amplificación de aura. Señora, necesitamos aislar las cabañas, y usted tiene el polvo y la semblanza para hacerlo». Los ojos de Winter se abrieron en comprensión, un destello de resolución iluminó sus rasgos mientras asentía en señal de comprensión, a pesar de la clara vacilación de quedarse quieta. «¿Y tú qué, Ark?», preguntó ella, con su voz cortando el caos. Jaune la miró a los ojos, con la mandíbula apretada en una expresión de firme determinación. «Intento encontrar si quedan piezas, señora. Puedo hacerlo, y aunque fue emitido recientemente, sigo siendo un cazador». Antes de que Winter pudiera responder, la figura de Jaune se desvaneció, abriéndose paso a través del humo sofocante. Escombros y brasas danzaron a su alrededor mientras se abría paso a toda velocidad por el infierno. «¿Hay alguien vivo?», resonó la voz de Jaune, una súplica desesperada que resonó en el caos mientras examinaba los escombros en busca de señales de vida. «Por favor. ¿Alguien me oye?». En medio de la devastación, la mirada de Jaune se posó en una familia de faunos, cuyos rostros aterrorizados se iluminaban por las llamas parpadeantes. Con una oleada de determinación, Jaune se lanzó hacia ellos, con el corazón latiendo con fuerza por la urgencia del momento. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una lluvia de ráfagas de polvo atravesó el aire, cortando el humo con precisión letal. El aura de Jaune brilló cuando las balas lo impactaron, y la fuerza del impacto lo empujó hacia atrás con una fuerza estremecedora. La ira se encendió en el pecho de Jaune mientras se giraba para encarar a sus atacantes. Sus ojos brillaban de furia al contemplar las máscaras blancas del colmillo blanco. «¿Qué demonios hacen?», rugió, con una indignación justificada en su voz.
Están matando civiles. Los de su propia especie. Mientras la urgente súplica de Jaune flotaba en el aire, el implacable asalto del Colmillo Blanco continuaba sin cesar, con sus armas apuntando directamente hacia él. Con cada golpe, los movimientos de Jaune se volvían más desesperados, con su fiel Croce Amors como única defensa. A pesar de sus esfuerzos por avanzar, se encontró en una posición defensiva, incapaz de avanzar ante la incesante lluvia de ataques. De repente, el techo sobre ellos crujió amenazantemente, amenazando con derrumbarse en cualquier momento, dándole a Jaune la oportunidad de avanzar. Con reflejos fulgurantes, Jaune saltó y se abrió paso entre los escombros, manteniendo el escudo Morse de Croce al frente. Jaune intentó acortar la distancia, con la mirada fija en los rostros aterrorizados de la familia Faunus. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el techo crujió y se desplomó sobre ellos. Jaune oyó el crujido espantoso de sus cuerpos, el grito que estaba a punto de salir de la quema, silenciado por los escombros que caían. Jaune no tenía ninguna ilusión de haber sobrevivido a aquello. Encárgate del Colmillo Blanco. Graba esto. Haz que rindan cuentas. Asegúrate de que paguen por esto. Activa tu pergamino y graba todo lo que puedas. Entonces, en un instante, la cabina se movió, inclinándose peligrosamente mientras los escombros caían sobre él como una tormenta torrencial. Los instintos de Jaune se activaron, su cuerpo se movía con fluidez mientras saltaba y se retorcía. Finalmente, llegó a la azotea, la superficie resbaladiza por la nieve y los escombros. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un crujido agudo rasgó el aire, y el dolor estalló en la cabeza de Jaune, cuando una bala de polvo lo impactó de lleno. Por un instante, la visión de Jaune se nubló, sus sentidos se tambalearon por el impacto. Pero mientras su aura brillaba con renovada intensidad, una furia primitiva se encendió en su interior. Con un rugido gutural, Jaune se abalanzó sobre él, sus movimientos como un borrón azul, mientras acortaba la distancia entre él y el miembro del Colmillo Blanco que había disparado. Con un movimiento rápido y potente, Jaune golpeó con la frente el rostro del agresor. El impacto resonó en el aire como un trueno. Mientras el miembro de Colmillo Blanco se tambaleaba hacia atrás, aturdido y desorientado, Jaune le asestó una brutal patada lateral, derribándolo al suelo. Luego, con un estruendo resonante, Jaune descargó su escudo sobre otro miembro de Colmillo Blanco. La fuerza del golpe provocó ondas de choque que recorrieron el aire y abollaron el techo. Con movimientos rápidos y decisivos, alcanzó el dispositivo de comunicación atado al cinturón del miembro de Colmillo Blanco, sus dedos manipularon hábilmente los controles hasta que sintonizó su frecuencia. Las voces del Colmillo Blanco crepitaron en las ondas de radio. Tenemos confirmación. El Schne sigue vivo. Envía al resto del escuadrón a terminar el trabajo, anunció una voz por el comunicador. Haré que los paladines se encarguen del traje. Jaune entrecerró los ojos con determinación mientras tomaba los pergaminos, sus dedos revoloteaban sobre las pantallas táctiles al acceder a los controles. Sin dudarlo, Jaune entró en acción, tensando los músculos al saltar hacia la cabina de conexión. Con un poderoso impulso, se impulsó por los aires, arqueando su cuerpo con gracia al aterrizar en el techo de otra cabina. Ignorando el frío abrasador que atravesaba sus extremidades, Jaune no perdió tiempo en localizar los frenos de emergencia antes de golpear los acopladores, separando los vagones del tren. Esto debería darnos algo de tiempo, se dijo. Con un movimiento brusco, agarró la palanca y tiró de ella con todas sus fuerzas. El metal gimió en protesta cuando los frenos se activaron con un chirrido ensordecedor. Mientras los dedos de Jaune presionaban el auricular, inició la comunicación con Winter. Señorita Schne, comenzó con voz urgente pero firme, hay miembros de Colmillo Blanco que se dirigen hacia usted. He detenido y separado la cabina que conecta la nuestra con las demás, pero están desplegando paladines atlesianos y algunos podrían estar en camino. La voz de Winter resonó por el auricular, con un tono entrecortado por la preocupación. ¿Por qué tienen un paladín? No lo sé, señora, respondió Jaune apretando los dientes, con la frustración evidente en la voz. Pero si la alcanzan, no dudarán en atacar. Intentaré detener el tren. Hubo una breve pausa antes de que Winter respondiera. Sus palabras fueron mesuradas y decisivas. Te reforzaré.
Jaune negó con la cabeza, con una determinación sombría en la voz. Negativo, señora, insistió con tono firme. Creo que sabe quién puede protegerlos mejor. Puede que solo tenga una espada y un escudo, pero puedo frenarlos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Winter volviera a hablar, con una voz que transmitía gratitud y determinación. Buena suerte. Mientras Jaune se giraba para enfrentarse a los paladines atlesianos que se acercaban, con el instinto despertando, se agachó, con el escudo alzado, para protegerse de la tormenta de disparos, que brotaba de las armas del mecha, y el techo de la cabina fue destrozado por las ráfagas de polvo del mecha. Las balas de polvo impactaron contra su cuerpo cubierto de aura, y cada impacto provocó ondas de choque que recorrieron su cuerpo. Pero Jaune se mantuvo firme, con los músculos tensos ante la embestida mientras se preparaba. Entonces, con una oleada de adrenalina corriendo por sus venas, Jaune se impulsó hacia adelante como un meteoro energizado. Su escudo se convirtió en un ariete mientras cargaba hacia el paladín más cercano. Al acortar la distancia, el escudo de Jaune impactó con un estruendo estrepitoso contra la cabina del mecha, rompiendo cristales al hacer retroceder al paladín. Aprovechando el momento, Jaune aprovechó el impulso del golpe, se giró hacia atrás mientras sus músculos se tensaban como un resorte mientras sujetaba a Crossiamors con ambas manos en pleno giro y canalizaba toda su aura y apariencia, una oleada de poder recorriendo sus venas como un infierno furioso. Su espada se convirtió en un borrón de movimiento al desatar un tajo devastador, la hoja crepitando con energía al hender el cuerpo metálico del mecha con una fuerza imparable. El aire zumbaba con el sonido del metal desgarrado, mientras el paladín se tambaleaba bajo la ferocidad del corte de Jaune. Su cuerpo, una vez imponente, ahora estaba reducido a un naufragio retorcido. Antes de que Jaune pudiera siquiera moverse, un misil se dirigió hacia él con intenciones letales. Reaccionando con reflejos instantáneos, levantó su escudo justo a tiempo, y el impacto explosivo lo estrelló contra el suelo de la cabina con una fuerza desgarradora. A pesar de las estrellas danzando en los bordes de su visión, mientras luchaba por mantenerse consciente del impacto, desató otro ataque infundido con aura contra el paladín, partiéndolo también en dos. Antes de que pudiera recuperarse por completo, el techo de la cabina cedió, lanzando a Jaune hacia abajo. Las ráfagas de polvo salpicaron el aire a su alrededor mientras los miembros del colmillo blanco no perdían tiempo en matarlo. Cada golpe socavaba su menguante aura, dejándolo vulnerable y expuesto. El dolor recorrió el cuerpo de Jaune, y cada impacto lo acercaba al borde de la derrota. Pero, extrañamente, Jaune vio el recuerdo de Cardin intentando golpearlo, solo para que inconscientemente elevara sus defensas y entonces, como rompecabezas que se conectan, los recuerdos de Lafteran hicieron clic, dándole una idea de cómo escapar. Con toda su fuerza, Jaune canalizó su aura, envolviéndose en una barrera protectora que brilló con una luz dorada que explotó. La onda expansiva de energía se expandió, repeliendo el ataque implacable y brindándole a Jaune un respiro. Aprovechando la oportunidad, Jaune se puso de pie, sus músculos ardían por el esfuerzo mientras blandía a Crossiamors en un arco amplio, la parte plana de su espada conectando con una fuerza devastadora contra las cabezas desprotegidas de los miembros de Wittefan. El sonido del impacto resonó por toda la cabina, seguido por el golpe sordo de los cuerpos golpeando el suelo. Mientras la visión de Jaune se despejaba de la bruma de la batalla, la voz urgente de Winter atravesó el caos, un salvavidas en medio de la agitación. «Señor Ark, su aura se ha vuelto roja», exclamó, con la preocupación palpable a través del chisporroteante comunicador. «Está bien, señora», respondió Jaune con calma, con voz firme a pesar del caos. Respiró hondo y cerró los ojos, concentrándose en sí mismo con una determinación inquebrantable. En lo más profundo de su ser, Jaune invocó la esencia de su semblanza, una llama vibrante de vitalidad que latía en su interior. Con cada latido, deseó que su aura se regenerara, recurriendo a reservas de fuerza que desconocía poseer. Una oleada de energía recorrió sus venas, encendiendo su aura con renovado vigor. La sensación era eléctrica, como una oleada de poder que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Winter observó con asombro cómo los niveles de aura de Jaune volvían a su capacidad máxima en su pergamino. «Estaré bien», le aseguró Jaune, con la voz teñida de determinación.
Asintiendo para sí mismo, centró su atención en la tarea en cuestión, con los sentidos agudizados por la urgencia de la situación. Dejando atrás la voz de Winter, Jaune avanzó con determinación por las cabañas, con el corazón pesado por el peso de las vidas perdidas en la violencia sin sentido. La escena ante él era devastadora. Los cadáveres, tanto humanos como faunos, esparcidos entre los escombros. El pecho de Jaune se encogió de dolor al contemplar la carnicería, mientras su mente luchaba por comprender la tragedia sin sentido que se había desatado ante sus ojos. Todo esto para matar a un Schnee y enviar un mensaje. Sabía que era peligroso, pero si se echa atrás ahora, significaría que Atlas y el SDC le tienen miedo al maldito colmillo blanco, maldita sea. Jaune entonces vio movimientos por delante. Un fauno murciélago y un fauno araña emergieron de la cabina delantera. La mirada de Jaune se endureció al observarlos con fría indiferencia. ¿Lo ves, Yuma?, se burló la fauno araña con voz desgarrada por el desdén. Te dije que la escoria del Atlas no solo enviaría a los Schnee. Incluso el mediador es un cazador. ¿Qué? ¿Vas a llamarnos animales, eh? La expresión de Jaune permaneció impasible mientras negaba con la cabeza. No, replicó, su voz cortando la hostilidad como una cuchilla. Los animales son amables, gentiles. Pero ustedes son monstruos. Como los Grimm. Y no tengo reparos en tratar con Grimm en formas humanoides. Muévete, Yuma. Reaccionó el fauno araña. Con un destello azul, Jaune desapareció de la vista. Su aura lo envolvió como una capa protectora mientras se lanzaba a la acción. En un instante, agarró a la fauno araña por el cuello, estrellándola contra el suelo de la cabina con un fuerte impacto. Terifa. Gritó el fauno murciélago, arremetiendo con un ataque. Pero Jaune estaba listo, pues detuvo el golpe con su escudo con una facilidad experta. Con un movimiento rápido, clavó el pomo de Crociamores en el estómago del fauno murciélago, aturdiéndolo. Antes de que el fauno murciélago pudiera recuperarse, Jaune ya lo tenía encima, con movimientos veloces y precisos. Con un uppercut rapidísimo, seguido de una patada giratoria devastadora, lo envió tambaleándose hacia atrás, con su aura destrozada por la fuerza del impacto. Mientras tanto, la fauno araña intentó atrapar a Jaune con su telaraña, pero este se le adelantó. Con una patada rápida, lanzó una silla cercana hacia ella, y la telaraña atrapó el proyectil improvisado en lugar de a él. Sin desaprovechar la oportunidad, Jaune se lanzó hacia adelante, conectando su puño con la mandíbula del fauno araña en un poderoso uppercut. Mientras ella se tambaleaba hacia atrás, Jaune giró sobre sus talones, agarrándola por la pierna y estrellándola contra las paredes de la cabaña con una fuerza demoledora una y otra vez hasta que su aura se desintegró por completo. Con el fauno araña incapacitado, Jaune volvió su atención al fauno murciélago, que intentaba huir. Con un movimiento de muñeca, desató un ataque con aura que cortó las alas del fauno murciélago, dejándolo incapacitado para volar. Cerrando la distancia en un instante, Jaune asestó un puñetazo desgarrador que envió al fauno murciélago al suelo. Jaune desarmó entonces a los asaltantes faunos y les quitó las armas. Luego centró su atención en el panel metálico del suelo, apretando los dedos alrededor de los bordes mientras hacía fuerza para arrancarlo. El metal crujió y protestó cuando Jaune lo arrancó de su sitio, con los músculos tensos por el esfuerzo. Con un estruendo, el panel se desprendió y los tornillos se soltaron. Sin perder tiempo, Jaune sujetó a los faunos asaltantes, envolviendo sus torsos con el panel metálico. El frío metal se les clavaba en la carne con cada giro. Jaune se aseguró de que los faunos estuvieran bien atados y de que sus movimientos estuvieran restringidos. Con un último esfuerzo, ajustó las ataduras con fuerza, asegurándose de que no representaran una mayor amenaza. Jaune retrocedió para observar su obra, la mirada de Jaune se endureció y volvió su atención hacia el frente. Jaune corrió hacia la cabina del tren, con el corazón latiendo con urgencia, mientras se acercaba al compartimento del conductor. Al atravesar la puerta, una oleada de terror lo invadió al ver lo que tenía delante. El conductor yacía sin vida, desplomado sobre los controles, tal como temía. Con un nudo en el estómago, Jaune se abalanzó sobre los controles, buscando frenéticamente alguna señal de vida con los dedos.
pero sus peores temores se confirmaron al percatarse de que los controles estaban irreparablemente dañados, dejando al tren a toda velocidad hacia un destino incierto. La desesperación carcomía las entrañas de Jaune mientras lidiaba con la cruda realidad de la situación. Sin forma de detener el tren, sus opciones se reducían con cada instante. Y entonces, para colmo de males, los sentidos agudizados de Jaune captaron el ominoso clic de una bomba de polvo al ser activada. Por puro instinto, Jaune colocó a Cross y a Morris en posición defensiva, con el escudo alzado para protegerse de la inminente explosión. Pero incluso mientras se preparaba para el impacto, Jaune supo que era demasiado tarde. La explosión atravesó el aire con una fuerza ensordecedora, un destello cegador que envolvió a Jaune en su abrazo ardiente. A pesar de sus esfuerzos, la explosión lo abrumó, y la onda expansiva impactó su cuerpo con una ferocidad despiadada. Con un crujido espantoso, Jaune salió despedido hacia atrás a través del casco metálico del tren, chocando contra la implacable roca de la pared de la montaña, mientras el tren se precipitaba a una altura peligrosa. El impacto reverberó por todo su cuerpo, enviando fragmentos de agonía atravesando cada fibra de su ser. Mientras yacía maltrecho y destrozado contra la ladera de la montaña, la visión de Jaune se nubló de dolor y desorientación. Su aura se hizo añicos, su traje se quemó. Luchó por respirar entre los escombros. Mientras la conciencia de Jaune vacila al borde del olvido, Afteran, el caballero oxidado, aparece a su lado como un fantasma. Bajo el inquietante resplandor de las llamas parpadeantes, el mundo que rodea a Jaune se ve claramente definido. El aire está cargado con el olor acre de carne quemada y escombros humeantes. Los restos de la explosión proyectan largas sombras contra el paisaje ceniciento. El chirrido del metal resuena en la cavernosa extensión, una sinfonía de destrucción que resuena en los oídos de Jaune con una claridad escalofriante. Los copos de nieve flotan perezosamente en el aire, mezclándose con partículas de metal fundido al caer al suelo en una danza evocadora. Con cada respiración agitada, Jaune siente el escozor de su propia sangre goteando de sus heridas, mezclándose con la nieve y el metal que lo rodean. Y entonces, en medio de la cacofonía del caos, Jaune lo oye. Un eco lejano que corta el clamor como un toque de clarín. Un golpe de yunque, su ritmo rítmico como un recordatorio constante de una forja, de un taller, de un lugar en el que nunca había estado. Él siente que Remnant le habla. Luego le muestra un árbol enorme en un lugar con 2 soles. Y finalmente, de pie en las arenas de Baco, ve a Lafteran sosteniendo su espada ante la ola de Green que viene hacia él. Con una última y fugaz visión del caballero oxidado que vigila a su lado, el mundo de Jaune se desvanece en la oscuridad y su conciencia se desvanece mientras sucumbe al abrazo de un dulce vacío.